Estamos con el doctor Enrique Jiménez Ten, quien es internista, nefrólogo y pasado director de la unidad de quemado del Hospital Morgan. Con él vamos a hablar sobre la importancia de prevenir enfermedades renales. Es preocupante el número de pacientes que sufren insuficiencia renal crónica, o sea, que necesitan dializarse, ya sea diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, porque sus riñones no están funcionando a consecuencia de enfermedades, y esta condición pudo haberse prevenido, pudo haberse evitado. Con él vamos a hablar entonces de cómo estar pendiente cuando uno tiene algún padecimiento renal, cuáles son lo que como paciente debe de hacer las personas para evitar que sus riñones se vean afectados y terminar en una situación de diálisis peritoneal o de hemodiálisis, como muchas personas. Enrique, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos bastante preocupados y consideramos importante informar a la ciudadanía sobre los cuidados que tiene que tener con los riñones, porque muchas veces se lo toman o no lo tomamos a broma, ¿no? Cualquier infección renal o cualquier situación que mal manejada puede afectar los riñones de por vida. Así es. Bueno, gracias por la invitación. Realmente nosotros hay una preocupación general en ese sentido. La misma preocupación existe en la Sociedad Dominicana de Nefrología y por igual nosotros todos los nefrólogos estamos ciertamente muy preocupados al respecto. Pero ¿qué es lo que llama poderosamente la atención? Que nuestro nivel de formación de la mayoría de las personas en nuestro país no permite que ellos puedan conocer, estar al alcance de los conocimientos de cómo evitar este tipo de enfermedades. Muchas de ellas, muchas veces estas enfermedades son previsibles. Okay. Lo que sucede es que en la gran mayoría de los casos se asocia a personas que padecen de alguna enfermedad previamente. Por ejemplo, nos podríamos referir a los diabéticos, a los hipertensos, las personas que tienen glomerulonefritis, y cada una de ellas tiene una razón de ser. De hecho, también se pueden mencionar las poliquistosis renales, o sea, las enfermedades donde hay muchos quistes a nivel renal. ¿Esas enfermedades, la poliquistosis, da algún síntoma? Sí. Okay. Sí, pero suele también estar asociada a, es una entidad más bien genética, de índole genético, donde si yo sé, por ejemplo, que mi padre o mi madre han padecido de poliquistosis renal, yo debo de hacerme necesariamente una evaluación de mis riñones. Okay. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el que tiene un padre o una madre que han padecido de quistes renales previamente, tiene por lo menos 4 o 5 veces mayor probabilidad de padecer de poliquistosis. ¿Y esa es una enfermedad frecuente en nuestro país? En nuestro país se ha ido haciendo más frecuente. Okay, porque se ha diagnosticado mejor, ¿no? Porque se está diagnosticando mejor. Entonces, yo pienso que pudiéramos generalizar y que todas aquellas personas cuyos familiares tienen algún padecimiento renal deben de investigarse independientemente de la causa, ¿no? Porque claro que sí. Hay muchas condiciones, muchos factores que son hereditarios, genéticos, que condicionan a patologías renales. Sí. Okay. Sí, así es. Pero yo me pregunto, y una de las causas de la insuficiencia renal crónica justamente es la diabetes que tú mencionas, sí, y la hipertensión arterial, pero la mayoría de estos pacientes están en un seguimiento médico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que se le olvida a los médicos prevenir el cuidado de los riñones o es que los pacientes no llevan un buen seguimiento? ¿A qué se debe entonces que estos pacientes terminen en insuficiencia renal? En realidad hay varios factores que inciden. La mayoría de las veces, por ejemplo, si uno se va a cuáles son los porcentajes de enfermedades que más frecuentemente se asocian a insuficiencia renal crónica, inmediatamente uno dice, alrededor del 30 al 35% de las nefropatías crónicas que van a diálisis provienen de personas con nefropatía diabética, o sea, aquellos que padecen de insuficiencia renal crónica por diabetes mellitus.
Generalmente la diabetes mellitus es la de tipo 1, la que más se asocia, pero también la tipo 2 la presenta con bastante regularidad. El problema está que la tipo 1 suele presentarse más en niños, en jóvenes. Y un poco, perdón, la tipo 1 es aquella que los pacientes tienen que usar insulina, que Sí, son insulino dependientes. La insulino tipo dependiente. 2 son los pacientes que con dieta y con medicamentos orales se pueden controlar y es menos agresiva, ¿no? Exactamente. Ok. De hecho, es muy probable que se presente la insuficiencia renal crónica Ajá. en unas aproximadamente a los 10 años Ok. de evolución de una diabetes mellitus en estadio 1, Ok. más que en la diabetes mellitus tipo 2, o sea, la que necesita de pastillas y de todo esto. Ok. En ese caso, la diabetes entonces se va a presentar en 15 a 20 años de evolución. Bueno, pero entonces, quiere decir que los pacientes que no se cuidan bien, esos son los que pueden terminar con un problema renal. Sí, pero independientemente de eso, aunque una persona tenga una diabetes mellitus, por ejemplo, y que esté bien cuidada, pero si no se hace su hemoglobina glucosilada, Okay. si no se hace un buen seguimiento, la persona, porque hay mucho de todo, puede ser que la misma persona no esté consciente de la enfermedad que tiene, Okay. como puede ser que también no tenga las suficientes citas para darle el seguimiento como Dios manda, ¿no? Okay. Y evitar que entonces vaya a padecer de insuficiencia renal crónica. Pero ese es el caso de la diabetes. Entonces uno se pregunta, ¿y cuántos diabéticos tenemos en el país? Se habla de alrededor de un 20% de personas que pueden padecer de diabetes mellitus o de enfermedades relacionadas con ella, ya sea obesidad, ya sea lo que se puede llamar también como una prediabetes. Todo este tipo de situaciones que también se pueden manejar pueden llevar a insuficiencia renal crónica. De hecho, ya está perfectamente demostrado que la obesidad es una enfermedad que está relacionada directamente como una de las causas de insuficiencia renal crónica. Y nosotros tenemos muchos obesos. Sí, desgraciadamente está aumentando la Exactamente. obesidad y sobre todo en la población infantil. Sobre todo en la población infantil. Claro que sí. Entonces, por esa razón, tienden a padecer de insuficiencia renal crónica, porque hay algo que se llama enfermedad renal crónica y otra cosa es insuficiencia renal crónica. Okay. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas no se da cuenta que está en enfermedad renal crónica. ¿Y cómo hacemos la diferencia entre una y otra, así Bien, rápidamente? lo que sucede es que el que tiene síntomas tiene insuficiencia renal crónica, síntomas propios de la insuficiencia renal. ¿Cómo cuáles? Como debilidad general, cansancio. Eso se puede presentar en cualquier enfermedad. Claro. De hecho, los cambios en la piel, okay. anemia sin explicación, Okay. Que no estoy orinando bien, que la orina me está saliendo con mucha espuma, todo ese tipo de situaciones. Edemas también. El edema de miembros inferiores, Okay. son síntomas propios de la insuficiencia renal crónica. Pero para yo evitar llegar a insuficiencia renal crónica, ahí es que está el punto de que tengo que concentrarme en lo que se llama enfermedad renal crónica, que es aquel que puede tener pérdida de proteínas, no se está dando cuenta porque eso no duele, pero padece de una enfermedad. Nosotros hemos insistido en los minutos que estamos hablando mucho en la diabetes mellitus, pero asimismo podríamos decirlo de los hipertensos. Okay. La misma Sociedad Dominicana de Cardiología ha estado diciendo, ha estado informando que hay una alta tasa de hipertensos y que va creciendo. Entonces, esa tasa de hipertensos tan elevada, alrededor de un 10% de ellos va a ir a insuficiencia renal crónica en algún momento. Y muchos de estos hipertensos no saben que son hipertensos. Y no ahí lo es saben. que está el problema. ¿Qué pasa entonces también con las infecciones a repetición, infecciones de orina a repetición? Porque es muy dada en nuestro país la automedicación, personas que tienen, ay, tengo un problemita para hacer pipí que me duele, no, tómate tal cosa. Entonces quiero que hagamos un poquito de énfasis en ese tema de la automedicación, sobre todo en situaciones que pueden
ser causa de una infección renal, de una infección de orina. Sí, así es. Urinaria, perdón. Sí, urinaria. Nosotros no hemos podido comprender, en nuestra población general todavía no ha podido comprender que ciertamente nosotros necesitamos cambiar el estilo que nosotros pensamos. Cualquier buen vecino se aparece y me dice, tómate un medicamento cualquiera. O un brebaje también. O un brebaje y hablan mucho de muchas hojas. Sí. De hecho, hay hojas que hacen daño a nivel renal, que son de muy frecuente uso. Asimismo, como se menciona, por ejemplo, en el hígado, que la mala madre, la Juana la Blanca, tuatúa, vini vini, son hojas cardosanto que pueden hacer daño a nivel hepático, también lo pueden provocar indirectamente a nivel renal. De hecho, también se utilizan otras hojas más que las expenden y las personas las toman con cierta regularidad. Eso puede llevar a que la persona padezca de nefropatía sin darse cuenta, o sea, tener una enfermedad renal. En cuanto al abuso de los antibióticos, a muchas personas les encanta tomarse un medicamento cualquiera para, sobre todo los aminoglucósidos son muy peligrosos, la gentamicina, amicacina, y las personas se las inyectan a veces sin un control de creatinina, de urea, y cada cierto tiempo. Asimismo, nosotros tenemos también las cefalosporinas. Las cefalosporinas se están indicando, o sea, la cefalotina, la cefalexina, se indican con una gran cantidad de infecciones que no solo son infecciones urinarias. Eso también va a provocar que predisponga a insuficiencia renal en algún momento si usted abusa de ellas. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones, Jiménez Ten, para la población? ¿Cuáles son los cuidados que ellos deben de tener para evitar tener una enfermedad renal crónica, sobre todo en estos pacientes que hemos estado hablando, los hipertensos y los diabéticos? Hay dos cosas que son fundamentales: asistir al médico, hacerse evaluaciones periódicas. Un diabético debiera cada año de hacerse una evaluación de la función renal, cada año. Un hipertenso debiera de hacerse evaluación de la función renal por lo menos anual o cada 2 años. El que tiene antecedentes familiares de enfermedad renal debe de evaluarse por lo menos cada 2 a 5 años. Y sobre todo en un país como este, que es un país tropical, donde vivimos prácticamente deshidratados todo el tiempo, con mucha facilidad. Nosotros prácticamente no ingerimos agua. Si usted le pregunta qué cantidad de agua toma una persona al día, la mayoría le va a decir que no ingiere más de 3 o 4 vasos, entonces, como mucho, al día. Ay, que se me olvida, te dicen. Ay, que se me olvida. Es que se me olvida. Entonces, en la comida ingieren apenas un vaso o medio vaso después de la comida. O sea, antes de la comida no toman nada líquido, toman la comida rápida, se toman el líquido, lo poco que ingieren, y a veces es peor. Entonces es recomendable tomar sus 2 litros de agua al día. Eso serían como 8 vasos de agua al día. 8 vasos, exactamente. Por lo menos 8 vasos de agua al día. Y no solamente eso, hay mucha gente que le gusta mucho la cola, o sea, los de las diferentes sodas, las utilizan, los refrescos, y abusan de los refrescos. Esto es muy frecuente en nuestra población de adolescentes. Sí, es un mal hábito. Mire, y yo digo una cosa, para los pacientes que tienen enfermedades crónicas, que muchas veces asumen una posición irresponsable, y yo digo, y quizá voy a ser un poquito cruel, digo yo, mira, si tú no te cuidas, te fueras a morir, no hay problema. El problema es cuando no se cuidan, que están en una fase terminal, que le complican la vida al resto de los que están a su alrededor y a sí mismo. Entonces es una falta de responsabilidad de todos estos pacientes que tienen enfermedades, como hemos estado diciendo, hipertensión, diabetes, infecciones recurrentes urinarias, y no se atienden. Eso es una falta de responsabilidad para sí mismo y para su familia, ¿verdad? Claro, sobre todo si estamos hablando de un país donde aproximadamente el 20% de la población, 20% es muy alto, es mucho, de la población adulta, ya tiene algún predisponente a insuficiencia renal crónica. Claro, y lo peor es que, bueno,
lo bueno es que sí se están haciendo trasplantes renales aquí en el país, sin embargo, no hay tantos donantes, que ese también es otro tema. Así ese que es otro tema muy importante. lo importante es que usted asuma su responsabilidad si tiene una de estas enfermedades, que se cuide y que se controle. Bueno, doctor Jiménez Ten, gracias por estar aquí. El doctor Jiménez Ten ofrece su servicio en el Servicio de Medicina Interna de la Plaza de la Salud. Y a ustedes, no se vayan, que continuamos. Hay una preocupación general en ese sentido. La misma preocupación existe en la Sociedad Dominicana de Nefrología y por igual nosotros, todos los nefrólogos, estamos ciertamente muy preocupados al respecto. Pero ¿qué es lo que llama poderosamente la atención? Que nuestro nivel de formación de la mayoría de las personas en nuestro país no permite. Estamos con el doctor Enrique Jiménez Ten, quien es internista, nefrólogo y pasado director de la unidad de quemado del Hospital Morgan. Con él vamos a hablar sobre la importancia de prevenir enfermedades renales. Es importante informar a la ciudadanía sobre los cuidados que tiene que tener con los riñones, porque muchas veces se lo toman o no lo tomamos a broma, ¿no? Cualquier infección renal o cualquier situación que mal manejada puede afectar los riñones de por vida. Así es. Bueno, gracias por la invitación. Realmente nosotros... Cuando uno tiene algún padecimiento renal, ¿cuáles son lo que como paciente debe de hacer las personas para evitar que sus riñones se vean afectados y terminar en una situación de diálisis peritoneal o de hemodiálisis, como muchas personas? Enrique, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos bastante preocupados y consideramos importante, es preocupante el número de pacientes que sufren insuficiencia renal crónica, o sea, que necesitan dializarse, ya sea diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, porque sus riñones no están funcionando a consecuencia de enfermedades. Y esta condición pudo haberse prevenido, pudo haberse evitado. Con él vamos a hablar entonces de cómo estar pendiente